Ok, como les decía, hoy es la última clase. Hoy queremos ver el don de temor de Dios, que es el que nos está faltando de los 7 dones, y terminar viendo de una manera ágil los frutos del Espíritu Santo. Entonces vamos a comenzar con el don de temor de Dios. ¿Qué no es? Creo que es importante decir que no es, porque la palabra temor como que nos da una idea equívoca de lo que es el temor de Dios. Entonces, por eso primero tenemos que decir lo que no es para poder después entender lo que sí es. ¿Ok? Entonces, ¿qué no es? No es un temor servil. Es decir, es el temor de quien teme al castigo. No quiero ofender a Dios, no porque lo ame, sino porque tengo miedo que me vaya al infierno, por ejemplo. ¿No? Entonces, tengo miedo que me castigue y por eso no lo ofendo. Efectivamente, este temor, que se puede llamar más servil, pues muchas veces nos va a hacer que nos va a impedir que caigamos en el pecado. Pero podemos decir que pues el motivo no es un motivo muy, bueno, es un buen motivo si me impide caer, pero no es como un motivo de orden inferior, ¿no? No es la nobleza del que tiene amor, ¿no? Sino que es eso, mezquino, porque no quiero perder algo. Este temor servil no es el temor de Dios. Aunque sí nos puede acercar a Dios, es muy imperfecto. Tampoco es el temor del mercenario. ¿En qué se diferenciaría del temor servil? El otro, el servil, teme el castigo. Y el temor mercenario teme no recibir ciertos bienes, ¿no? Por ejemplo, el bien del cielo. Entonces, yo cumplo, yo busco no pecar, no por amor a Dios, sino por temor a perder una eternidad feliz. Entonces vamos a ver, ahora sabiendo ya que no es, porque muchas veces lo podemos confundir con esto, ¿eh? Y entonces decimos, hay que tener temor a Dios, ¿no? Porque no vaya a ser que me castiguen. No es esto. ¿Qué sí es? Es el temor que brota del amor, desde lo más profundo del amor. Es un temor como noble. Quien verdaderamente ama tiene un profundo temor de separarse de la persona que ama o de ofenderlo, de disgustarlo. Entonces, la persona que ama dice todo menos perder la estrecha unión con el ser amado. Este es el amor filial, es un amor perfecto, es un amor que brota del amor. Se puede decir que es un temor también reverencial y filial. Es decir, por un lado, nos mueve a huir de todo lo que pueda hacer ofensa a Dios, pero también nos inclina a tener un gran respeto, pero respeto filial, es decir, es un respeto amoroso, es un respeto que no quita como la cercanía, ¿no? Que nos va a apartar del pecado porque desagrada a Dios y a la vez, como somos hijos, esperamos de Dios el auxilio para no pecar. Entonces, es como decimos, aquí lo más importante, es decir, es un temor no es temor a que me castiguen, no es temor a no recibir una recompensa, es el temor a fallarle a quien se ama, a separarnos sobre todo de quien se ama, a disgustar a quien se ama. Santa Faustina decía, todo lo temo de mi debilidad, pero confío plenamente en Él, en Dios.
Entonces sabemos que si me suelto de la mano de Dios, voy a caer, pero unido a Dios, puedo tener la plena confianza de que venceremos. Y fíjense que es importante decir que es temor de Dios. O sea, el don es el don de temor de Dios. No es el temor a Dios. O sea, yo no le temo a Dios. Yo temo de perder el amor de Dios. Temo de alejarme de Dios. Una vez dicho esto, hay que decir, ¿se acuerdan que hemos dicho siempre que los dones perfeccionan las virtudes? ¿No? Entonces, alguno perfeccionaba, no sé, la fe, otro la esperanza, el amor. Bueno, este sobre todo, aunque todos los dones perfeccionan de alguna manera todas las virtudes, este va más concretamente a perfeccionar la esperanza y la templanza. ¿Cómo perfecciona la esperanza? Porque al hacernos aborrecer todo lo que puede ofender a Dios, y todo lo que nos puede separar de Dios, pues nos da una plena confianza y esperanza de que vamos, o sea, nos da dar esa esperanza de que llegaremos a estar con Él. Y también nos perfecciona la templanza porque nos va a desapegar de todos esos deleites que nos pueden apartar de Dios. Entonces, de esta manera, perfecciona este don la esperanza y la templanza. Ahora, como en los demás dones, hay grados en este temor de Dios, ¿no? El primer grado es el que nos da un horror al pecado y fuerza para vencer las tentaciones. Por las virtudes, nos alejamos nosotros del pecado y podemos vencer la tentación, pero con mucha lucha. Acuérdense que la diferencia entre las virtudes y los dones es que el don te da una facilidad, una connaturalidad, mientras que en las virtudes hay lucha, hay esfuerzo, ¿no? Como que decíamos que con las virtudes es como una barca que va remando y con los dones es como un velero con un fuerte viento, ¿no? En que el viento lo va empujando. Uno no tiene que hacer nada, simplemente dejar que el viento lo empuje. Bueno, pues así, por las virtudes nos podemos alejar del pecado y podemos vencer la tentación, pero con cuánta lucha y muchas veces con cuántas deficiencias. Y lo podemos nosotros saber por experiencia, ¿no? Muchas veces nuestros esfuerzos en la vida espiritual, pues no siempre son gloriosos. O sea, muchas veces caemos y nos sentimos vencidos. Y otras veces, aunque venzamos, eh, digamos, logremos conquistar lo que nos habíamos propuesto, es con muchos esfuerzos con los que se logran la victoria. Por el don de temor de Dios, al contrario, la victoria es rápida, perfecta. Y yo creo que todos también lo hemos experimentado. Ocasiones en las que se nos presenta una tentación y como que sentimos el impulso así como rápido, instintivo, de apartarnos de esa ocasión de pecado. ¿Y qué es lo que pasa? No es que nosotros, por nuestros méritos, nuestras fuerzas, lo hayamos logrado. Es el Espíritu Santo que con el temor, con el don de temor, nos está moviendo. Entonces, este es el primer grado, es ese temor de pecar y esa fuerza para vencer las tentaciones. En el segundo grado, no solo la persona se aleja del pecado, sino que se adhiere, se acerca a Dios, se une a Dios con una profunda reverencia, con un gran respeto. Ese respeto que los santos han tenido por todo lo sagrado. Y no solo por todo lo sagrado, sino por todo lo que tiene que ver con Dios. Es decir, reverencia, respeto por la iglesia, por el evangelio, por los sacerdotes, etcétera, por todo lo que tenga que ver con lo sagrado. Todo esto es efecto del don de temor de Dios.
Entonces, en este segundo grado, no solo se huye del pecado, sino que se reverencia lo divino y el alma no quiere faltar, no solo al pecado, sino a no faltar ni en lo más mínimo el respeto y la veneración que se le debe a Dios. Y hay un tercer grado. En este tercer grado, la persona se desprende totalmente de las cosas de la tierra. De tal manera, el alma se adhiere a Dios que se aleja de todo lo que nos pueda separar de Él. Y esto hace que se pierda esa fascinación que tenemos todos por las cosas materiales, por las cosas exteriores. El alma como que se siente libre, como que experimenta un desprendimiento que viene de Dios. Y es cuando se puede entender y se llega a esa bienaventuranza que dijo Jesús. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, en este tercer grado, lo que hacemos es eso, nos desprendemos de las cosas de la tierra ante el don maravilloso de Dios. Lo demás pierde como importancia. Entonces, vamos a ver en concreto, creo que puede ayudar, qué efectos tiene en nosotros este don. Bueno, en primer lugar, un primer efecto es ese sentimiento vivo de la grandeza y la majestad de Dios. Es eso, un sentimiento de qué grande es Dios. Y viéndolo, grande que es Dios, me lleva a un sentimiento de reverencia, un sentimiento de sumisión, de acatamiento a lo que Dios me pueda pedir, porque veo de verdad lo grande que es Dios. Y entonces uno se siente, viendo lo grande, uno se siente pequeño. Y entonces se llega a la humildad. Muchas veces, fíjense, estamos diciendo que da un sentimiento vivo de la grandeza y la majestad de Dios. Cuando nosotros tratamos a Dios como mi cuate, un cuatacho, estamos, no es correcto. Es decir, nosotros tenemos que tener una gran intimidad con Dios, un sentimiento de que Dios es mi padre, mi hermano, mi amigo, mi compañero, todo lo que ustedes quieran, ¿no? Un ser súper cercano, pero no es mi cuate, o sea, no es mi igual, no es mi igual. O sea, el tratar a Dios como mi cuatacho es un signo de falta de respeto, ¿no? Entonces, a Dios no tenemos que perder de vista que Dios es Dios y nosotros somos criaturas, que Dios es infinito, el eterno, y nosotros somos pequeñitos, finitos, ¿no? Entonces, tener esa combinación de Dios todopoderoso, omnipotente, infinito, y que a la vez es un padre amoroso, un hermano cercano, ¿no? Entonces, nada más es esa combinación de las dos cosas. Entonces, nosotros reconociendo la grandeza y reverencia que debemos a Dios, el hombre como que toma conciencia de sus verdaderas dimensiones, de que somos un puntito de arena y menos que eso. Y entonces decimos como el Salmo, ¿no? ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? Hijo, ¿cómo es posible que un Dios tan grande sea capaz de mirarme, de amarme hasta tal grado de darme a su hijo para salvarme? ¿Cómo es posible que este Dios tan grande me vea a mí en mi pequeñez? Y entonces el don de temor nos hace darnos cuenta
de la grandeza de Dios, de mi pequeñez, y de que ahí surge ese sentimiento grande de gratitud, de amor, de reverencia y de humildad. Entonces, este don creo que es necesario para no caer en una en una excesiva familiaridad con Dios. Como que a veces podemos, viendo que Dios es tan cercano, como que olvidarnos de la distancia tan grande e infinita que nos separa de Él. Y entonces podemos permitirnos cosas que no están correctas con la majestad de Dios, ¿no? Como, no sé, entrar en la capilla y estar comiendo, masticando chicle, dejando que los perros entren hasta allá y por todos lados. No sé, es como, sí, sí es cierto que es alguien muy cercano, pero se le tiene que tratar con reverencia, con respeto. En segundo lugar, otro efecto que tiene es que nos hace tener horror al pecado. Y al tener horror, tener un arrepentimiento sincero por el pecado cometido. Es como tener una alergia al pecado. Pero fíjense bien, es alergia al pecado, no a los pecadores. Porque nosotros podíamos ver cómo Jesús, pues nunca cometió pecado. Pero cómo se acercaba a los pecadores. Cómo no le daba miedo de acercarse, de comer con ellos, de buscar su salvación, de buscar su conversión. Entonces, el auténtico temor de Dios sí nos hace aborrecer al pecado, pero no al pecador. El temor de Dios nos hace comprender la malicia del pecado y ver cómo cualquier pecado es infinita su malicia. ¿Por qué? Porque se ofende a quien es infinito, ¿no? Se atenta contra un Dios que tiene un amor que es infinito, con un Dios que es infinito y omnipotente. Entonces, por eso cualquier ofensa, por pequeña que sea, a los santos les daba horror. A nosotros como decían, si es una tontería. Bueno, a los santos eso no se les hacía tontería. Se les hacía algo terrible porque estaban ofendiendo a Dios. Entonces, este don pues, realmente nos hace querer como, pues sí, llorar nuestros pecados, que nos apene haberlos cometido, que nos apene haber ofendido a un Dios tan bueno. Y por eso muchos santos dicen, antes morir que pecar. ¿Por qué? Porque quien tiene en conciencia de la grandeza de Dios, ve la barbaridad que es pecar contra Él. Entonces nos da un horror al pecado. También nos da deseos de reparar. Es decir, yo quiero recuperar el tiempo perdido de mi vida y deseo amar por todas las veces que no he amado y servir a Dios por todas las veces que no lo he servido. Para distinguir el auténtico arrepentimiento del falso arrepentimiento es ver si, o sea, qué efecto nos hace en nosotros. Si yo al ver mi pecado me autodesprecio, me enojo conmigo misma, sí, me estoy diciendo cosas horribles todo el tiempo, quieres decir que no es un verdadero arrepentimiento. Eso se llama enojo conmigo misma. El arrepentimiento es de aquel que sabe que ha ofendido a otro, ¿sí? No de quien se castiga a sí mismo y se dice tonterías o se autodesprecia, sino que ve que ha ofendido a quien más quiere y lo que quiere es reparar.
lo que quiere es volverse a acercar. Ve que el pecado lo alejó y lo que él quiere es no castigarse, sino acercarse. Uno se da cuenta, mira cómo me ha amado Dios y yo, eso me hace como un acicate para acercarme más, para amarlo más. Entonces, cuando nosotros sentimos coraje contra nosotros mismos y demás, eso no es verdadero arrepentimiento. Entonces, un tercer efecto es este deseo de reparar. También produce una vigilancia grande para evitar todas las ocasiones de pecado. Uno como tiene temor de pecar, no se pone en ocasiones de pecar, ¿no? Si a mí me da mucho miedo el mar, pues no me acerco al mar. Pues así quien tiene temor al pecado, no se acerca a las ocasiones de pecar. La persona no juega con el fuego, no tontea con la tentación, ¿no? Porque muchas veces nosotros sí podemos como acercarnos, tontear con la tentación. Cuando decimos en el Padre Nuestro, no nos dejes caer en la tentación, creo que Dios muchas veces nos podría decir a nosotros, y tú no te pongas en la tentación, no te pongas en ocasión de pecar, ¿verdad? Porque a veces queremos, sí, que Dios se encargue de que nos quite todas las tentaciones, pero ahí vamos nosotros y nos acercamos a ellas. Otro efecto es, y lo habíamos medio ya comentado, es el desprendimiento de todo lo creado. Uno se da cuenta que lo único importante para la persona es el amor de Dios. Eso es lo único importante. Y entonces, amando a Dios con todo el ser, con todo el corazón, con todo el alma, todo lo demás que no sea Dios como que se desprecia, o más que se desprecia, se relativiza, ¿no? Y entonces se aman las cosas en la medida que nos llevan a Dios y se rechazan en la medida que nos alejan de Dios. Quien está de verdad enamorado de Dios, al mirar el mundo que lo rodea y compararlo con la belleza, la grandeza, la infinitud de Dios, pues todo lo demás le parece polvo. Y por eso es por lo que San Pablo podía decir, todo lo tengo por basura comparado con la ganancia de tener a Cristo. Así se entiende. O sea, es tan grande lo que ha adquirido que lo demás es, vamos, minucias, es polvo. Y entonces, ante Dios, todas las cosas materiales, pues como que adquieren una dimensión diferente. Como que se ama las cosas del mundo, pero con un corazón libre. No se está apegado a las cosas. Como decíamos, si me sirven para amar a Dios, bendito sea. Que me alejan de Dios, me alejo de ellas. Entonces nos desprende de todo lo creado. Esos son los efectos. Ok, ahora vamos a pasar a los vicios. ¿Qué sería opuesto a este don? Bueno, opuesto claramente a este don es la soberbia. Porque la humildad, porque el temor de Dios nos hace ver la grandeza de Dios y ver nuestra propia nada. Y entonces nos lleva a una humildad profunda, que por tanto va a excluir toda soberbia. Entonces, la soberbia es opuesta al temor de Dios. Pero también opuesta al temor de Dios es la presunción. Esa presunción de quien no tiene en cuenta la justicia divina. Esa presunción de quien confía desordenadamente en la misericordia de Dios. Sí, como Dios es tan bueno, pues no pasa nada con lo que yo haga. Entonces yo puedo hacer lo que quiera. Entonces al fin Dios me va a perdonar. Pues no que es infinitamente bondadoso. Espérame. Una cosa es que Dios sea buena y otra cosa es que
que permita o que le agrade el que yo sea malo. Cuando una persona ama, quiere lo mejor de la persona amada. Entonces Dios, porque me quiere que yo sea lo mejor. Quiere que yo no sea un pecador. Entonces, esa presunción también es opuesta a este don. Ahora vamos a ver qué qué medios nos pueden ayudar, o sí, cómo podemos disponernos para poder recibir este don. Ya que estamos viendo, pues eso, como que uno cuando oye el don de temor de Dios ni se le antoja, ¿no? Pero ya cuando vemos qué es, ya se me puede antojar, puedo quererlo. Entonces podemos ver qué medios me ayudan a disponerme. Bueno, en primer lugar, ayuda el meditar con frecuencia en la infinita grandeza de Dios, ¿no? Ahora sí, cuando contemplamos el cielo, obra de tus manos, que es el hombre para que te acuerdes de él, ¿no? Cuando vemos la grandeza de la creación, los astros, una cascada imponente, el mar así con toda su fuerza, como que nos hace ver la grandeza de Dios. Y entonces, el contemplar eso, su grandeza infinita, que es Dios, que es todopoderoso, que es eterno, que es grande, pues nos puede ayudar a disponernos a alcanzar este don. Después, acostumbrarse a tratar a Dios, sí con confianza, pero con una confianza filial, pero al mismo tiempo llena de respeto. No estaría bien que un hijo, por ejemplo, sí, como yo quiero tanto a mi mamá, pues la empujo, le quito cosas, le ensucio, pues no estaría bien, ¿no? Un verdadero amor a los padres los trata con respeto, ¿no? Pues así pasa con Dios. Si yo lo amo de verdad, le tengo esta confianza filial, pero que esta confianza me lleva a una reverencia y al respeto. Entonces, sí tenemos cuidar de, por ejemplo, de no perder estas cosas que nos ayudan a tener o a tomar conciencia de con quién estamos y a no faltar respeto. Entonces, por ejemplo, cuando entramos en la iglesia y está Jesús en Eucaristía, pues hacer una genuflexión bien hecha. ¿Por qué? Porque esa genuflexión nos ayuda a, como a disponernos, a darnos cuenta de que estoy ante Dios. No solamente estoy entrando en un espacio, no, estoy entrando ante la presencia de Dios. Lo mismo las posturas. Yo no puedo estar como tirada en el banco de la iglesia. No, yo tengo que estar bien sentada, porque así como yo no estaría como tirada enfrente de, no sé, del rey de España o del rey de quien quieras, o ante la presencia, no sé, de la reina ustedes imagínense ustedes ante la reina de Inglaterra y una persona tirada así en la butaca. Pues, ¿qué diría uno? Pero qué falta de respeto. Bueno, pues peor falta de respeto hacerlo ante el Santo Padre y peor ante Dios mismo. Entonces, no podemos estar en la iglesia ya mascando chicle o comiendo. Espérenme, no, estamos ante Dios. Entonces, sí hay que tener cuidado de no confundir confianza con tomarse confianzas, que no es lo mismo. Entonces, tratar a Dios con confianza filial, pero con respeto y reverencia. También ayuda el meditar en la malicia del pecado, en lo grave que es el pecado, comprender que es nuestro único real enemigo, que si tenemos nosotros un solo enemigo, y este es el pecado, ¿no? Y pedirle con frecuencia al Espíritu Santo que nos otorgue sus dones. Hay que suplicarlos. Son dones. Nosotros no los podemos merecer. Lo único que podemos hacer es disponernos para adquirirlos y suplicarlos. Pedirle a Dios que nos lo conceda. Otras cosas que nos ayudan a disponernos es tener mansedumbre y humildad en el trato con los demás. ¿Por qué? Porque al tener conciencia de todo lo que Dios nos ha perdonado,
pues nos ayuda a tratar a los demás con mucha misericordia. Y esto también, este trato como manso, humilde con los demás, es parte del temor de Dios. Entonces, en la medida que nosotros lo hagamos, pues nos ayuda a disponernos a este don. Y ahora vamos a ver, ya con esto terminamos los 7 dones del Espíritu Santo. ¿Ok? Ahora vamos a ver los frutos del Espíritu Santo. Es decir, los frutos del Espíritu Santo son los resultados, las manifestaciones que tienen la presencia del Espíritu Santo en el alma, ¿no? Jesucristo decía que el árbol se conoce por sus frutos. Pues de esa misma manera se puede saber por ciertos frutos si tenemos al Espíritu Santo. Entonces, efectivamente nosotros podemos dar frutos porque Jesús nos ha dado la gracia y por lo tanto podemos producir frutos y ser agradables a Dios. Entonces, se dice que son 7 los dones del Espíritu Santo, que ya los hemos visto, y los frutos, que decimos son como las manifestaciones, el resultado de tener al Espíritu Santo en nosotros, son en la iglesia siempre están en Gálatas mencionados, se mencionan 12 frutos y pues los vamos a ver con cierta agilidad. El primer fruto, obviamente, del Espíritu Santo es la caridad. O sea, si Dios es amor, simplemente no puede haber unión con Dios sin haber amor. Entonces, la caridad delicada, operativa, o sea, es decir, hecha obras con quienes convivimos, con quienes trabajamos, pues son la primera manifestación de la acción del Espíritu Santo en nuestra alma. Quiero saber si el Espíritu Santo está en mi alma, yo tengo que voltear a ver cómo está mi caridad con mis prójimos, ¿no? Y esta caridad es como el fundamento y la raíz de todos los demás frutos. Entonces, si amamos a Dios con todo el corazón, con todas las fuerzas, con toda la mente, amaremos al prójimo como a Dios. Donde falta el amor, no puede haber ninguna acción sobrenatural y ningún mérito para la vida eterna. Ya lo habíamos dicho antes en otras ocasiones, que ya lo dice San Pablo en Corintios 1:13. Digo, ¿qué dice? Aunque yo entregara mi cuerpo a las llamas, si no tengo amor, de nada me sirve. Aunque repartiera mi dinero entre los pobres, si no tengo amor, de nada me sirve. Porque yo lo puedo hacer por vanagloria, porque los demás me ensalcen, por quedar bien. Entonces, la caridad es definitivamente el primero, el principal fruto y manifestación de que el Espíritu Santo esté en nosotros. Y sin esto, todo lo demás no existe. El segundo fruto es el gozo. Es una alegría profunda. Y esta alegría brota, es consecuencia del amor. Y ustedes lo saben, cuando se ama, el alma está feliz, la persona está, o sea, cuando se ama, y si es correspondido, por supuesto, ¿verdad? El alma está como eufórica, ¿no? Como llena. Bueno, pues eso le pasa al alma con Dios. Y esta alegría es tan grande que permanece aunque uno sienta dolor, aunque uno haya fracasado humanamente, aunque uno tenga una enfermedad, el alma sigue teniendo ese gozo. Es un gozo profundo que es producto de la victoria sobre sí mismo, del haber hecho las cosas bien, del estar unido con Dios. Y entonces esta alegría, como decimos, no se apaga en las dificultades, en las tribulaciones,
sino que al contrario, puede crecer ante ellas. Y es lo que les pasaba a los mártires, que iban alegres. O, ¿se acuerdan? Hace poco leíamos en uno de los pasajes en la misa de los Hechos de los Apóstoles, que decía que los apóstoles se alegraban de haber sufrido ultrajes en el nombre del Señor. Pues es eso, es esa alegría, ese gozo de saber que estoy con Dios, que tengo a Dios, que he vencido sobre el pecado, y como les digo, que me hacen el mal, que me ultrajan, pues al revés, me da alegría porque me uno más a Cristo que también fue ultrajado. Pero es un don, ¿no? Estos frutos son de que el Espíritu Santo está en nosotros, porque no es algo natural que nos salga. Por ejemplo, estar en medio de estar alegres en las tribulaciones o en los dolores. Entonces, es una alegría como desbordada. También un tercer don, un tercer fruto, es la paz. ¿Qué es la paz? La paz es ausencia de agitación. Es el descanso de la voluntad cuando ya ha adquirido el bien y de una manera estable. Entonces, la paz se puede decir que como que es la perfección de la alegría, porque supone y garantiza que el objeto amado, que es Dios, lo tenemos ya, o sea, lo estamos ya gozando y que es de una forma como que lo tenemos de una manera segura. Estamos seguras de estar en gracia, estamos, pues sí, tenemos esa paz de quien se sabe en Dios, de que ya posee lo que más quiere, ¿no? Y que no tiene miedo de perderlo porque sabe que Dios le va a dar su fuerza. Entonces, otro fruto importante del Espíritu Santo es la paz. Otro es la paciencia. Este es un fruto que muchas mamás sienten, bueno, ya las que son abuelitas no tanto, pero las que son mamás con hijos adolescentes, cómo sienten la necesidad de la paciencia, que es que lleva a soportar con igualdad de ánimo, es decir, con esa estabilidad de ánimo, sin quejas, sin lamentos, pues lo que la vida lleva consigo. Entonces, uno soporta los sufrimientos de la vida con paciencia. Y fíjense que se necesita mucha paciencia porque el lograr estar en armonía con todas las personas que tratamos, que tienen diferente carácter nuestro, diferente educación, diferentes aspiraciones, que tienen muchas veces ideas fijas y que nosotros también tenemos ideas fijas de todo tipo, pues es difícil. Y entonces, por eso es un fruto del Espíritu Santo. No es algo que se nos dé naturalmente. Un quinto fruto es la longanimidad. ¿Qué significa longanimidad? Es este fruto del Espíritu Santo que le da al alma como una amplitud de vistas y una generosidad. Como que al mismo tiempo da un gran coraje para hacer las cosas, un gran ánimo ante las dificultades que se le oponen al bien. Es como esa, pues sí, como grandeza de miras y a la vez generosidad. Entonces es como tender a lo alto con un espíritu generoso y como llega esta longanimidad, sí, como que no se queda en pequeñeces, ¿no? Y aunque las cosas grandes le pidan, aunque sea grande lo que se le pide, lo hace con generosidad, ¿no? Y esto le lleva también a concebir y a ejecutar obras pues, más grandes, ¿no? También está la benignidad. Fíjense, la benignidad
no se inclina a hacer el bien a los demás. Y esto se va a ver, se va a manifestar en obras tanto corporales como espirituales, ¿no? Entonces, las obras de misericordia, pues eso son fruto de esta benignidad. Y se hacen sin acepción de personas. Es decir, yo no lo hago porque la persona a la que estoy ayudando me cae bien. Yo lo hago porque lo amo, aunque haya cosas que me desagraden de él, o que no estoy, porque lo amo, porque ahí está Dios, porque lo amo, porque veo el reflejo de Dios en él. Esta nos da, pues eso, como una disposición constante a ser indulgentes, a la afabilidad, a responder y actuar bien, o sea, pues sí, con bondad. Pero fíjense, aquí hay que distinguir. Una cosa es ser bueno y otro es ser benigno. Es decir, el benigno, o sea, la benignidad, vuelve al ser como dulce, de un fácil trato, mientras que una persona, por ejemplo, puede ser bondadoso aunque sea ruda. Y sí, hace las cosas, pero como golpetea a lo mejor las palabras, es más áspero. Y no, la benignidad vuelve a la persona como dulce en el trato. Y aunque encuentre rudezas, pereza en los demás, él trata como con mucha delicadeza a los demás. Y esto es pues una gran señal de santidad, de que el Espíritu Santo está en el alma. Y estas podemos verla muy claramente, por ejemplo, en Madre Teresa. Cómo era de dulce, de fina en el trato, ¿no? Sí, como esta delicadeza. Otro fruto, por supuesto, es la bondad. Entonces, está por un lado la benignidad, esa delicadeza, pero también está la bondad, que es hacer el bien a todo mundo sin distinción, amigos o enemigos, desconocidos, vecinos o lejanos, da lo mismo. Es el afecto, es como ese deseo que se tiene de beneficiar al prójimo. Entonces, como ustedes pueden ver, pues la bondad y la benignidad pues se complementan mutuamente, ¿no? Por otro lado, está, y fíjense que muchas cosas son como hermanas, como que son bastante semejantes, con sus matices. Lo otro es la mansedumbre, es decir, como dijo Jesucristo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Es decir, el manso no tiene sentimientos de rencor ante las ofensas, y lo podemos ver en Jesús, como no tuvo, como a pesar de que lo estaban crucificando, él mantenía esos sentimientos de bondad ante las personas que lo estaban matando y que querían el bien y no guardaba rencor con quien le estaba haciendo el mal. Y entonces la persona, aunque sienta y sufra, porque no se le quita eso, las asperezas de los demás, los desaires, las humillaciones de los demás, esta persona no les guarda rencor, no se vuelve, no les dice, pues ojo por ojo, dieten por diente. No, no, no. El alma responde con mansedumbre. Otro fruto es la fidelidad. Este fruto que tan importante es en nuestros días. La persona fiel es la persona que cumple con sus deberes, aún los más pequeños, y en ella los demás pueden confiar, ¿no? Hay que ser fieles en la forma de vivir, hay que ser como que vivir de una manera justa, con caridad, saber mantener la palabra dada,
ser puntuales en los compromisos. Todo esto glorifica a Dios. Yo digo, qué cosa más preciosa cuando un esposo y una esposa se son fieles. Y se son fieles, fíjense, no solamente en cuanto a guardar el sexto mandamiento. No solamente en eso, sino que son fieles en sus sentimientos, que se son fieles con delicadeza, ¿no? Entonces, pero no solo eso, ¿no? Sino que si yo me comprometí con algo, soy fiel en la palabra que yo di. Por otro lado, está la modestia, que también es un fruto que como se necesita ahora. Porque la modestia hace que la persona se sepa comportar de un modo equilibrado, justo en cada situación. Entonces, por un lado, fíjense todo lo que puede abarcar la modestia. Aprecia los talentos que tiene, porque es decir, el no apreciar los talentos que tengo sería como decirle a Dios, pues no me gustan tus talentos o no me importan tus talentos. Es reconocer los talentos porque Dios me los ha dado, no porque yo son míos, son porque son un don de Dios. Entonces, aprecia los talentos que se les ha dado, pero sin exagerarlos, ni tampoco empequeñecerlos. Sabe que son un regalo de Dios y los pone al servicio de los demás. Acuérdense que los dones que Dios me ha dado no son para mí, son para los demás. Entonces, este fruto, por un lado, me lleva a apreciar los talentos, pero también se va a apreciar los talentos en su justa medida, es decir, no envanecerme de ellos, tampoco despreciarme, no. Es eso, por eso es modestia, está en ese equilibrio, ¿no? Ese justo medio. Pero también la modestia se va a reflejar en el porte exterior, en la forma de hablar también, en el vestir, en cómo se trata a los demás, cómo me comporto socialmente. Entonces, ¿cuántas veces pues falta la modestia realmente? De estos que vemos personas con unos escotes, bueno, que casi enseñan todo, ¿no? Pues no, pues les falta modestia. Entonces, como les digo, sí es una modestia en los dones que tengo, pero también en mi forma de vestir, en mi forma de hablar, etc. El 11, el fruto 11, 11º, es la continencia. La continencia mantiene el orden en el interior del hombre. Es eso, continencia viene de contener, ¿no? Entonces contiene en los justos límites la concupiscencia. Todos tenemos la triple concupiscencia. Y entonces, este contenerse no va a ser solamente en los placeres sexuales, sino también en lo que es el comer, el beber, el dormir, el divertirse, todos los placeres de la vida. Es ese tener unos justos límites de manera que yo contenga esos impulsos que me asemejan realmente a los animales, ¿no? El animalito cuando quiere beber, bebe, cuando quiere comer, come. O sea, no, es esa continencia que me lleva a mantenerme de una forma que agrade a Dios, que me lleve a amar a Dios. Y la castidad va relacionada con la continencia también. Les digo, muchos van como muy unidos, ¿no? Y esto pasa con la continencia y la castidad. Pues la castidad se puede decir que la victoria sobre la carne. Y que hace al cristiano realmente que pueda ser un templo vivo del Espíritu Santo. Y esta castidad no solo se refiere a que una persona sea virgen. La castidad también va en la persona casada. Y es utilizando, pues, el sexo realmente como Dios lo quiso, ¿no? Entonces, es una castidad que
que reina, es un orden sobre el propio cuerpo, de manera que se siente una gran paz, se percibe como esa, se percibe esa intimidad, esa alegría que da Dios, que viene de ese, pues saberme contener, saberme, como saber actuar con, pues sí, con ese respeto al cuerpo del mío y el de los demás, ¿no? Ese orden que Dios quiso pues sí, en todo nuestro ser, de manera que no nos dejemos llevar por los apetitos de la carne. Bueno, con esto terminamos y dejamos estos minutitos que quedan para preguntas. Déjenme, voy a detener la grabación